Dios bendiga a su pueblo. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. 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 Señor, bendiga a cada uno de los que hoy día nos hemos congregado en este lugar Amén. para recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. ¿Quién no la necesita? Amén. Todos y cada uno de nosotros necesitamos la bendición de Dios. Así que Él sea con nuestra vida en este día, dándonos entendimiento, sabiduría, ¿cierto? Para entender su palabra y para llevarla, ¿cierto?, en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Dios bendiga su palabra en esta hora. Dios use mi vida para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Todos sabemos que Dios ha salvado nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Sí. Todos sabemos que un día llegamos a las plantas del Señor y en ese mismo minuto recibimos salvación. Amén. Ahora yo pregunto, pastor, ¿qué es para usted la salvación? Voy a resumirlo. Amén, amén. Claro. Bueno, para mí, ¿no es cierto?, la salvación, como yo, como hijo de Dios, yo creo, es, por ejemplo, lo que el Señor, lo que yo no merecía, pero el Señor, ¿no es cierto?, por amor a mi vida, o por amor a la vida de la humanidad, el Señor dio su vida para pagar, con su sangre, para pagar un precio. Ese precio, ¿no es cierto?, jamás nosotros lo habríamos podido haber pagado, porque todos, ¿no es cierto?, éramos pecadores, por lo tanto no había nadie que pudiera, todos éramos deudores, pero vino uno que no tenía deuda, que es el Señor, y pagó mi deuda, la que yo tenía ante el Padre, y hoy día puedo decir que soy salvo de esa deuda por intermedio del gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por mí y por todos aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador de su vida. Amén. Amén. Hermano Miguel, padre, ¿qué es para usted la salvación? Ahora entiendo de que uno, para poder salvarse, como dice su palabra, tenemos que ser obedientes. Para mí es ser obediente, porque cuando uno se entrega al Señor y más encima se bautiza, uno, si hace lo contrario a su mandamiento, no va a esperar nada bueno. O sea, para mí es obediencia. Amén. Hermana Paulina. Para mí salvación es Jesús. Amén. Amén. Hermano Miguel, hijo. Para mí la salvación es un regalo que nos da el Señor a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. La salvación. Algo no merecido, algo muy grande que Dios ha puesto en nuestras vidas, mi hermano. Algo que solo Jesucristo pudo pagar ese precio. Como decía nuestro pastor, Jesucristo solamente pudo darnos este regalo. Amén. Allí en Efesios encontramos, en Efesios 2, de 8 y 9, dice que es un don gratuito de Dios, dado por gracia para la humanidad, que nos permite tener una comunión con Dios y su Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos, dice su palabra. ¿Por medio de qué? De la fe.
fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Es un regalo, mi hermano. Amén. Es algo que el Señor quiso traer a nuestras vidas por medio de Jesucristo, su Hijo, Amén. Sí. para darnos vida. Dice, juntamente con Él. Amén. 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 Así que entendiendo, ¿cierto?, que la salvación es un regalo de Dios y un regalo no merecido, mi hermano, porque no merecíamos lo que el Señor hizo con nosotros y mucho menos darnos este regalo, ¿cierto?, de la salvación. Amén. Bueno, el día de hoy el Señor quiere también exhortarnos a través de cómo estamos viviendo nosotros, cómo estamos llevando esta salvación. Amén. Amén. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La verdad, mi hermano, es que la palabra es clara, amén. Sí. Y si nos está advirtiendo en el día de hoy acerca del cuidado que tenemos que tener acerca de la salvación que el Señor nos ha dado, es por algo. Amén. Dice, la primera palabra que dice aquí en el versículo 2, uno dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Si vamos desglosando este versículo, por tanto, es como decir, por tal razón, por ende, en consecuencia, como resultado, ¿cierto? Es necesario, de forma forzosa, imprescindible, ineludible, inevitable, mi hermano. Amén. Es necesario, dice su palabra, ¿cierto? ¿Qué cosa? Que con más diligencia, ¿cierto? Atendamos a lo que el Señor nos ha dado, mi hermano. No podemos descuidar la salvación que el Señor nos ha dado. A lo mejor estamos viviendo un evangelio fácil, un evangelio de día domingo, un evangelio de día jueves. A lo mejor no estamos buscando al Señor como corresponde, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo no conozco su vida, usted no conoce mi vida en mi intimidad, pero sabemos que el Señor la conoce. Amén. Y sabemos que el Señor, si habla, es porque hay una necesidad en su vida y en mi vida. Sí. Amén. Y tenemos que, mi hermano, entender que la salvación es algo tan importante que no podemos descuidar. Y el Señor en este día nos llama a cuidar lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Dice, no sea que nos deslicemos. Amén. ¿Y en qué minuto de la vida nos podemos deslizar, mi hermano? Si somos hijos de Dios, si tenemos la salvación que Dios nos ha dado, ¿por qué nos podríamos deslizar? Precisamente porque en el mundo que estamos viviendo hoy es fácil deslizarse. Un pensamiento, una palabra, una mirada, no sé, alguna amistad, algo que usted tenga puede hacerlo deslizarse. Y es fácil deslizarse, mi hermano. Es como cuando usted quiere bajar de peso. ¿Cuánto nos cuesta bajar de peso ahora que estamos rellenitas? ¿Cierto que es difícil? Sí, pues. Pero subir de peso nos cuesta. No cuesta nada, con mi hermano. Es lo mismo con el pecado. Es lo mismo. Siempre el pecado es algo que va a estar allí rondando nuestra vida, ¿cierto? Va a estar allí buscando cómo hacerle tropezar, cómo hacerle desviarse del camino, cómo hacer que usted desvíe la mirada de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para estar conectados a través de Él. Amén. Amén. Dice que con más diligencia, con prisa, con interés, con eficiencia, sin descuido,
esencia, la diligencia implica esfuerzo continuo para alcanzar algo. Amén. Entonces Dios nos llama a ser eficientes en cuanto a la búsqueda de Él, en cuanto al estar, ¿cierto?, continuamente buscando su presencia, buscando el agradar a Dios. Mi hermano, no es que usted vaya a estar de rodillas todo el día, clamando allí, pidiendo, sino que en su diario vivir usted pueda tener ese temor de Dios, sabiendo que cualquier cosa que haga, usted va a estar, ¿cierto?, bajo la mirada de Él. Y que Él es el que a Él es a quien usted debe darle cuenta de todas las cosas que usted va a hacer. ¿Para qué debemos ser diligentes? Para no deslizarnos, dice la palabra. ¿Amén? Amén. Deslizarse es caer, resbalar, flaquear, ¿cierto? Cuando vienen las debilidades a nuestra vida, mi hermano, es fácil flaquear. Sí. Es fácil deslizarse, es fácil, ¿cierto?, dejar de orar, es fácil dejar de congregarse, es fácil dejar las cosas de Dios cuando uno flaquea. Así que tenemos que llenar nuestra vida, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Debemos siempre recordar que toda transgresión y desobediencia, dice aquí la palabra, recibió justa retribución. ¿Y qué es lo que es la justa retribución? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? En este caso, mi hermano, cuando usted descuida una salvación como la que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, lo que está acarreando a su vida es juicio. ¿Cierto? La retribución es la paga a su transgresión y desobediencia. La paga del pecado, dice en Romanos, es muerte. Transgresión y desobediencia es la consecuencia de ignorar esta advertencia. Amén. No debemos, mi hermano, descuidar esta salvación que Dios nos ha dado, porque tenemos que valorar este regalo amado, este regalo precioso que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido es una distracción, el desatender algo, postergar algo. Siempre en nuestra vida hay prioridades, ¿cierto? Hay cosas que son más importantes que otras. Pero en el caso de un hijo de Dios, nuestra prioridad siempre debe ser Dios, ¿cierto? Así como el orden que Dios constituyó en el hogar o en la iglesia, ¿cierto? El mismo orden debe de estar en su vida, Dios primero. Y luego el esposo, los hijos, la familia, ¿cierto? Pero Dios siempre, eso es una pirámide, mi hermano. Entonces Dios siempre debe estar a la cabeza. Y siendo ese su orden, va a ser difícil que usted flaquee, va a ser difícil que usted caiga, va a ser difícil que usted se deslice y va a ser difícil que usted desatienda esta salvación que Dios le ha dado. ¿Amén? Amén. Pero hay que tener estas prioridades en la vida para poder servir a Dios, para poder caminar en obediencia, ¿cierto? Dice, ¿cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros? Esto quiere decir, ¿de qué manera o de qué forma podremos escapar? No hay excusa, mi hermano. Porque Dios siempre está advirtiendo a través de su palabra y de muchas maneras, ¿cierto? Para que no nos ocurra lo que aquí dice, para que no nos deslicemos. En Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios nos ayude, mi hermano, porque esto es lo que nos va a ocurrir si nosotros descuidamos la salvación que Dios nos ha dado, ¿cierto? Dice,
porque pecamos deliberadamente. Eso significa que nosotros, conociendo la palabra, sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que es malo, usted aún así persiste, ¿cierto?, en pecar, en desobedecer, en transgredir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Una horrenda expectación de juicio. No solamente el juicio va a ser, mi hermano, para los del mundo, porque lamentablemente si usted descuida su salvación, usted va a ir al mismo lugar donde van los mundanos, porque para eso Dios, ¿cierto?, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Pero el Señor quiere que usted valore lo que Dios ha puesto en su vida. Dios quiere que usted ame esta salvación que Dios le ha dado y practique lo que Dios le enseña a través de la palabra y obedezca sus mandamientos. Amén. Consecuencias de descuidar la salvación: juicio y fuego eterno. Antiguamente la gente que pecaba caía muerta, mi hermano, al instante. No es como ahora, porque ahora la gracia de Dios, ¿cierto?, hace que el Señor tenga tanta misericordia de nosotros. Pero antes el pecado se dio automáticamente, las personas morían. Amén. Recordemos lo que pasó con Ananías y Zafira, cuando le mintieron al apóstol, ¿cierto? Y no le estaban mintiendo a él, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Desnudó inmediatamente esa mentira. Y estas personas cayeron muertas, mi hermano. Primero el varón y luego la mujer. Entonces, aquí se puede ver cómo Dios no tolera el pecado, como Dios no tolera la transgresión ni la mentira, mi hermano. Aquí esta mujer y este hombre mintieron, ¿cierto? Porque vendieron su propiedad con el fin de darles el dinero a los apóstoles, porque en ese tiempo ellos traían todo, porque todo lo tenían en común. Amén. Pero ellos se guardaron una parte de este dinero. Y el Espíritu Santo los descubrió. Y allí no hubo salida, simplemente se merecían la muerte, como decía antes, la paga del pecado es muerte. Y en ese tiempo así era. Amén. También en el tiempo cuando Coré, Datán y Abirán también se rebelaron con Moisés, ¿cierto? ¿Qué les pasó a ellos? También murieron, pues, mi hermano, se nos tragó la tierra. ¡Qué terrible! Y así eran los juicios de Dios que caían sobre los hombres que pecaban, sobre los hombres que se levantaban, sobre los siervos de Dios, sobre aquellos que creían tener, ¿cierto?, algún tipo de autoridad, o pensaban que ellos tenían, ¿cierto?, la verdad. Esto no es un juego, mi hermano. La salvación que Dios nos ha dado no es un juego. Es algo que hay que cuidar. Es algo en lo que debemos trabajar diariamente para poder honrar a nuestro Dios. Día a día debemos luchar por nuestra salvación, ya que como la palabra nos dice, que si la descuidamos, habrá terribles consecuencias. Nosotros sabemos que siempre hay consecuencias de las cosas que hacemos. Tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Ahora Dios no trae juicio tan devastador como en esos tiempos, ¿cierto? Porque hoy está la gracia de Dios, como le decía, sobre nuestra vida. Pero no debemos abusar, mi hermano. No debemos abusar de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque Dios nos está mirando y Dios está allí. Hay un libro donde el Señor está allí también, ¿cierto?, anotando todas las cosas que nosotros hacemos. Y si usted no se arrepiente de ellas, mi hermano, allí vamos a estar. Hay faltas, los que conocen las leyes del tránsito, ¿cierto?, saben que hay faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Nosotros como cristianos también cometemos estas mismas faltas, ¿cierto? Y a veces nos dejamos
engañar a nosotros mismos cuando decimos, ay, pero si fue una mentira nomás, fue una falta leve, no es para tanto. Pero luego, ¿qué pasa? Nos empezamos a enfriar espiritualmente porque no confesamos nuestro pecado y luego vamos por una falta más grave. ¿Y qué sucede? Ustedes saben que la ley del tránsito, todas las faltas tienen una sanción. ¿Y a quién le gusta pagar multas? Y algunas multas son mucho más caras que otras. Sí. Y en el caso de Dios, mi hermano, es exactamente lo mismo. Y no lleguemos a cometer faltas gravísimas. Porque cuando ya estamos cometiendo faltas gravísimas es porque el Espíritu Santo está bien lejos de nosotros. Porque ya no tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Porque ya no estamos buscando del Señor. Porque ya, ¿cierto?, estamos descuidando absolutamente nuestra salvación. Porque ya el temor de Dios se ha ido de nuestras vidas. Entonces no nos está importando. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, dice que Él nos amonesta y nos hace sentir, nos contrista, nos hace sentir mal cuando pecamos, porque sabemos que estamos ofendiendo, que estamos haciendo algo en contra de Dios, algo que nos separa, que nos aleja. Entonces, si usted comete una falta, digamos, en las leyes del tránsito y no hay un carabinero que lo pille en la falta, no va a recibir la sanción. Pero acá no. Acá Dios está en todo momento y en todo lugar mirándole. En todo momento y en todo lugar observando lo que hacemos. Entonces usted no va a escapar, ¿cierto?, de la mano de Dios, del ojo de Dios. A Él no lo podemos engañar. Las leyes del tránsito a veces pasaron rojo, pasa viola. Es una falta grave, pero pasó viola porque no lo pidió un carabinero, una autoridad. Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude a tener conciencia, mi hermano, Gloria a Dios. que lo que nosotros hacemos, Dios lo está mirando. Amén. Y que cuando actuamos de esta manera es porque el Espíritu Santo de Dios nos está amonestándonos porque ya hemos descuidado lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ya no estamos haciendo ni estamos agradando al Señor con nuestra vida. Amén. En Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, cuando usted peca, está consumando el pecado. Cuando usted ejecuta ese pecado, ya lo consumó. ¿Y qué está trayendo a su vida? La muerte. ¿Y cuál muerte? No es que usted va a caer ahí muerto al suelo. Es una muerte espiritual, una separación de Dios. Y eso es lo terrible, mi hermano. Eso es lo que usted está expuesto a perder cuando usted peca. Y sobre todo cuando peca deliberadamente. Cuando pasa de una falta leve a una falta grave. Y luego de una falta grave a una falta gravísima. La consecuencia a lo mejor no la va a tener inmediatamente, pero la va a tener igual. Porque Dios, en el amor que Él le tiene y en la misericordia que Él le tiene, Él le va a corregir. Porque Dios corrige a los suyos. Y a veces a los que no les gusta la corrección, muchas veces a ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos corrige. Amén. ¿Para qué? Para devolvernos al camino. Amén. Para hacernos, ¿cierto?, tomar conciencia de que hemos faltado delante de Dios, que tengo que arrepentirme, que tengo que confesar mi pecado para retomar mi comunión con Él. Cuide la salvación que Dios nos ha dado. Usted cuide la suya, yo tengo que cuidar la mía. Todos, ¿cierto?, somos responsables de esto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuidemos este regalo. Usted cuando recibe un regalo lo tira, lo deja por ahí, lo olvida. No, ¿cierto? Lo primero que quiere hacer es abrir. ¿Qué habrá?
¿Qué habrá? ¿Qué me habrán traído? ¿Cierto? Queremos sacar ese papel y saber qué es lo que hay ahí adentro y disfrutar ese regalo que nos ha llegado, ¿cierto? La salvación es lo mismo, mi hermano. Dice que es un regalo de Dios, algo precioso, algo hermoso que Dios puso en nuestra vida por misericordia, porque ni usted ni yo lo merecemos, pero a Él le plació darnos, ¿cierto? Este precioso regalo. En el mundo evangélico, mi hermano, predicamos que Dios bendice la obediencia, lo cual es totalmente cierto. Dios bendice la obediencia. Pero cuando se trata de desobediencia, allí nos agarramos de la gracia. ¿Cierto? Ay, no, sí. Dios en su gracia y en su misericordia. Entonces pensamos que Dios premia la obediencia y tolera la desobediencia. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que Dios premia la obediencia y tolera la desobediencia? Sabiendo que la palabra dice que Dios es un Dios justo, Él no va a tolerar la desobediencia, con mi hermano. Va a premiar la obediencia, sí, pero no va a tolerar la desobediencia suya, porque eso va a hacer que usted continúe deslizándose, ¿cierto? Dios es un Dios justo y es un Dios de palabra. Él no puede faltar a su palabra, porque lo que está aquí en su palabra, Él la hace cada día en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que Dios no falta a su palabra, nunca va a faltar a su palabra. Así que Dios nos ayude para poder entender que nosotros somos los que fallamos. Dios nunca va a fallar. Y que todo lo que nosotros recibamos como castigo o Dios esté exhortando nuestra vida es por amor. Amén. Usted cuando castiga a su hijo, cuando usted le pone las cartas sobre la mesa, ¿cierto?, a su hijo y lo reprende, no es porque usted no le ame, ¿cierto? A todo lo contrario. Quiere que Él enderece, ¿cierto?, su camino para que sea una persona de bien. Entonces Dios con nosotros hace de la misma forma. Amén. Entonces no hay escape. Si hay descuido voluntario, Dios nos invita a estar preparados en este día. Amén. Porque un descuido voluntario Él no lo va a tolerar. Tenemos que estar atentos, diligentes para escapar del juicio y mantener nuestra salvación. En 1 de Pedro 4:18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si a nosotros, mi hermano, Dios nos llama justos, imagínense, el Señor a usted y a mí nos llama justos. Si el justo con dificultad se salva, mi hermano, porque nos cuesta, porque es un camino que diariamente hay que esforzarse para seguir, es un camino lleno de obstáculos, es un camino difícil de andar. Y si nosotros con dificultad nos vamos a salvar, porque nos estamos esforzando, ¿cierto? ¿Se está esforzando usted? Porque dice que con dificultad, o sea, demanda un esfuerzo. Sí. Amén. Y si nosotros con dificultad nos vamos a salvar, ¿dónde queda el pecador, el impío, el que no quiere recibir, el que ha hecho oído sordo, el que se ha burlado, el que no teme a Dios? ¿Dónde va a quedar esa persona, mi hermano? Dios tenga misericordia de este mundo. Dios tenga misericordia de aquellos que desprecian el llamado de Dios, de aquellos que no quieren entrar al redil de las ovejas, porque Dios los está llamando, pero ellos se rehúsan a entrar. Y nosotros, mi hermano, tenemos que continuar esforzándonos. Tenemos que continuar sirviendo a este Dios grande y maravilloso que nos llama cada día y nos exhorta, ¿cierto? Y nos reprende y nos pide, ¿cierto?, que tomemos conciencia de cómo está nuestra vida en Él, de cómo estamos cuidando de esta salvación que Dios nos ha dado. Dice en 2 de Pedro 2:21, porque mejor, a nosotros nos dice esto,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué terrible, mi hermano. Dice que nosotros, habiendo conocido al Señor, habiéndole servido, y después nos vamos a volver atrás, vamos a volverle la espalda al Señor como que si nunca lo hubiera conocido. ¿Qué dice la palabra? Hubiera sido mejor, dice, que no lo hubiéramos conocido. Porque usted y yo tenemos más responsabilidad que los que están allá afuera. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. ¿Por qué? Porque usted, día a día, el Señor le está hablando y le está advirtiendo y le está enseñando sus estatutos, sus mandamientos, cómo usted debe ser como hijo de Él, cómo usted debe ser como cristiano, cómo usted debe ser como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como pastor. El Señor siempre nos está hablando con la palabra. Entonces somos responsables. No tenemos cómo decirle al Señor, no sabía. Yo no sabía, Señor, eso. No, mentira, mi hermano. Por eso el Señor dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo camino. Dios nos ayude nunca a volver atrás, mi hermano. Al contrario, estamos instando cada día unos a otros a seguir esforzándonos, a caminar por este camino de verdad y de justicia. Ahí en 1 Corintios 9, 24 y 27 dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo estoy predicando hoy día aquí, estoy siendo un heraldo para ustedes. Y no sea que yo misma el día de mañana vaya a perder mi salvación, ¿cierto? Y sea eliminada. Dios nos ayude, mi hermano, porque yo tengo más responsabilidad que los que nunca han predicado allá adelante. Pero ninguno de nosotros tenemos justificación delante de Dios. Amén. Todos somos responsables de la palabra. Y a algunos Dios les da más que a otros. Y más responsabilidad hay. Entonces tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios mismo nos llama a no descuidarnos para no perder la salvación tan grande, tan valiosa y de tan grande precio. Lo cual fue anunciada por Él mismo, dice aquí en el capítulo que estábamos leyendo 2. Y fue confirmada por los que oyeron y creyeron en ella. Dios sustenta todas las cosas por su palabra, mi hermano. Y así también sustenta su vida por su palabra. Por eso que tenemos que creer, porque esto todo es por fe. Si usted cree, Dios hace esa palabra realidad en su vida. Amén. Si usted no cree, no va a recibir nada de parte de Dios. Porque todo lo que usted ha recibido y todo lo que usted cree es por fe. Nada más que por fe. Entonces coincidimos diciendo que es necesario que con más diligencia nos preocupemos de nuestra salvación para así evitar deslizarnos y escapar del juicio de Dios. Dios es un Dios que desde principio a fin, Él tiene un orden, tiene propósitos, ¿cierto? Es un Dios que está todas las cosas bajo su voluntad. Usted y yo estamos bajo su voluntad, usted y yo estamos bajo su propósito, y allí en el plano de Dios no hay desorden. En el plano de Dios quiere que usted y yo seamos hijos de luz, hijos valientes, hijos ordenados, que no nos deslicemos, que no cogiemos, que no nos salgamos del camino y que estemos siempre tratando, mi hermano, como dice ese texto que leíamos, de no deslizarnos y que aunque con dificultad nos salvemos, mi hermano. Perseveremos, caminemos, nos esforcemos por llegar a la meta. Porque cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Algunos son más fuertes en un área, otros son más débiles. Pero estando el Espíritu Santo con nosotros, mi hermano, en Él somos fuertes. En Él somos
más que vencedores. En Él tenemos esa gallardía, esa fuerza, ¿cierto? Ese poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Así como decía mi hermana Ruth en el principio. Ella pensó que no iba a poder venir a coordinar el culto. ¿Pero a quién le creyó ella? ¿A lo que ella estaba sintiendo? ¿O a lo que ella conoce de la palabra de Dios? A la palabra le creyó. Por eso ella hoy día fue valiente y llegó a este lugar a cumplir con el trabajo que tenía que hacer. No nos debilitemos, no nos apoquemos por cualquier cosa, mi hermano, esforcémonos. Yo sé que la vida es difícil, que tenemos siempre que estar luchando contra cosas, pero nada es imposible con mi hermano. Si Dios está con usted, nada es imposible. Y Dios va a estar siempre con usted. Pero tenemos que ser diligentes, tenemos que ser amadores de la palabra de Dios y servidores de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, Dios nos invita el día de hoy a través de esta palabra a cuidar el regalo valioso, el regalo precioso que Dios le dio a través de esta salvación. Usted sabe en este minuto a dónde va y cuál, ¿cierto?, es el regalo que usted va a recibir cuando llegue a la presencia de Dios. Luchemos, continuemos avanzando, no permitamos deslizarnos, no permitamos debilitarnos, y cuando estemos pasando por la debilidad, acudamos al único que podemos acudir, con mi hermano, al Señor, porque de Él viene la fuerza, dice, de Él viene la ayuda. ¿A dónde miraré yo si no es allá arriba? ¿A quién buscaré yo si no es al Señor? Una hermana, un hermano, un padre, un hijo puede brindarme ayuda. Claro, me puede dar una palabra de aliento, me puede incentivar, pero la ayuda que le va a brindar Dios a través de su Espíritu Santo es algo valioso que usted va a sentir en su vida y va a levantarse con el poder de Dios y va a buscar su presencia y va a saber dónde tiene que ir cada día que esté en esa condición. Y va a volver a tumbarse, pero va a volver a levantarse. Porque Dios es un Dios grande en poder y grande en misericordia. Así que no descuidemos esta salvación, mi hermano. Dele el valor que la salvación tiene en su vida, en mi vida, y atendamos a la palabra de Dios. Porque si Él nos está hablando hoy día esta palabra, es porque tal vez estamos débiles, es porque tal vez nos estamos deslizando, es porque tal vez nos estamos descuidando, es porque tal vez no estamos mirando allá arriba, mi hermano. Tal vez tenemos la mirada puesta en otro lugar. Así que el Señor nos ayude en este día a mirar al Señor por sobre todas las cosas y a buscar su fuerza. Porque sin eso no somos nada, mi hermano. Todas las cosas vienen de Él y nuestra vida entera le pertenece a Él. Dice la palabra que ni un pelo de su cabeza se cae si Él así no lo quiere. Así que busquemos la presencia de Dios y agradezcamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios les bendiga y esta es la palabra de Dios para este día. Bendiciones.